amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Vamos a estudiar hoy un final tomado de la práctica de una partida entre Janowski y Pincus en la ciudad de Brno en el año 1942. Les recomiendo que antes de continuar con el vídeo, usted valore esta posición. ¿Qué piensa usted si es tabla, si se gana? ¿Cuáles son los elementos fundamentales del mismo para usted considerar si el resultado es de empate o si el blanco puede ganar? Pero vamos a continuar nosotros con el vídeo. Ya usted debe haber hecho su evaluación, su valoración, y vamos a verlo. Los elementos habituales de los finales son importantes, de los finales de alfiles también. Peones pasados, debilidad de peones, actividad del rey, etc. Un problema particular en los finales de alfiles es la ubicación de los peones. En estos finales de alfiles del mismo color, uno debe casi siempre esforzarse por colocar los peones en casillas del color opuesto a nuestro alfil, en las que nuestro alfil no tenga dificultades para movilizarse, para moverse. Esto tiene dos propósitos fundamentales. Lo que se considera, en primer lugar, el daltonismo del alfil, que esto significa que solo puede controlar la mitad de las casillas del tablero. Eso está claro para todos. Al colocar los peones en las casillas del otro color, del color opuesto al alfil, el jugador también puede establecer un grado de control sobre dichas casillas. Quiere decir que aquí, en esta posición, vamos a considerar los peones negros. Si los peones de las negras se ubican en blanco, entorpecen su alfil. Por el contrario, si ubican sus peones en casillas negras, ayudarían a su defensa. Es el caso de las blancas. Las blancas en el ala de rey y en el centro tienen los peones en casillas contrarias a su alfil. Por lo tanto, están bien colocadas para la actividad del alfil. En segundo lugar, si los peones se fijan en casilla del mismo color que el alfil, su actividad se restringe y corre riesgo de convertirse en un alfil malo, que es lo mismo que está ocurriendo en esta posición. Bien, aquí lo primero que vamos a ver es que las negras, que son las que juegan, no pueden cambiar los alfiles en B5, puesto que el final de rey y peones sería perdido inmediatamente. Vamos a ver qué jugó Pincus en esta posición. Él hizo el siguiente movimiento, retrocedió con su alfil a C8. Vamos a considerar lo que Janowski señaló sobre esta posición. Él indicó que el juego se suspendió en esta posición y todos los demás competidores en el torneo pensaron que estaba empatado, que debía ser tabla. Sin embargo, con un juego muy fino, Janowski demuestra lo contrario. Las blancas tienen la ventaja del rey más activo, el mejor alfil y principalmente el peón negro de D5 que bloquea a su propio alfil. Las negras también tienen dos peones en el flanco de rey en casillas blancas y Janowski se apresura a sacar provecho de esto. La primera etapa de su plan es fijar los tres peones negros en el flanco de rey
y para ello jugó alfil D3, con lo cual está amenazando el avance H5. El negro jugó en este momento F5, con lo cual ha ubicado sus 3 peones del ala de rey en casillas blancas. Janoski argumentó que el movimiento es prácticamente forzado de todos modos. La amenaza de las blancas es ubicar sus peones en casillas negras con G3 seguido del avance H5. Las negras pueden intentar en estos casos traer su alfil para defender los peones del ala del rey, pero luego permiten que el rey blanco entre en A6 para capturar el peón de A7 que caerá, o también el peón de D5. Vamos a ver, Janoski dio también la siguiente variante. En lugar del avance F5, alfil D7, pero él tranquilamente tenía pensado jugar G3, alfil E8, alfil B5. Esto permitirá al blanco entrar con su rey en el ala de dama. Alfil F7, rey A5, rey C7 y rey A6. Después de rey B8 sigue A5 y el negro está muy próximo a Xugban, quiere decir que prácticamente está perdido. Ellas jugarían G5. Otra alternativa en lugar de G5 podría ser ubicar el rey en A8, pero esto permitiría la siguiente secuencia: alfil C6 jaque, rey B8, rey B5 seguido de rey C5 y el peón de D5 va a caer. Por lo tanto, G5, intentando simplificar peones en el ala del rey. Seguiría alfil D3 atacando el peón de H7, que se sabe va a ser defendido con H6, pero el otro objetivo de alfil D3 es jugar rey B5, con lo cual seguiría rey C5 seguido de alfil B5, alfil C6 y el peón de D5 está perdido. Por lo tanto, esa variante de alfil D7 no era apropiada y por eso él consideró que F5 era la mejor alternativa. Pero las negras están de todas formas perdidas. Después de la continuación, F4, observe ubicación de los peones en casillas del color contrario. En este caso no se tiene en cuenta si el contrario tiene un alfil o no. Alfil E6, G3, todos sus peones en negro, alfil D7 y alfil B5. Una jugada buena. ¿Cuál es la idea? La idea de esta jugada la veremos en el siguiente comentario. Por ejemplo, ahora podía haberse jugado alfil E2 con la idea de jugar H5. Pero en realidad el alfil negro está idealmente ubicado en D7 desde donde puede pasar a cualquier flanco. Lo mismo al ala de dama que al ala de rey. Entonces, el plan principal de las blancas es jugar H5, pero si lo prepara con este movimiento alfil E2, entonces las negras tienen alfil E8. Y Janoski, por lo tanto, expulsó el alfil enemigo de su casilla ideal D7, obligándolo a elegir un puesto inferior, y por ello jugó alfil B5. Su adversario juega ahora alfil C8. Bueno, podríamos preguntarnos, las negras optan por mantener el alfil en C8 para custodiar la casilla 6, pero ahora el alfil pierde la oportunidad de llegar al ala del rey, defendiendo esa ala. Veamos, si hubiesen optado por alfil E6 con la idea de defenderse con alfil F7, luego
Las blancas entonces se desplazan en el ala de dama con rey A5, rey C7, rey A6, rey B8 y ahora alfil E8. Con lo cual se va a capturar igualmente el peón de D5 tras rey B5, rey C5 y alfil C6. El peón de D5 caería. Por lo tanto, decidieron mantener el alfil en C8 y el blanco jugó alfil E2. Dado que el alfil enemigo ya no puede alcanzar la diagonal E8, H5, las blancas ahora pueden preparar la ruptura H5. Veamos cómo continuó la partida. El negro jugó rey C6, pero ellas podían haber establecido con H5 el rompeolas, el famoso rompeolas. Pero obviamente caería una debilidad que se ha creado en G6. Y después de la jugada alfil B5 se amenaza alfil E8 y ya no habrá manera de evitar pérdida material en vista de la amenaza que hemos mencionado, alfil E8. Si ahora se impide por medio de alfil D7, el final de rey y peones es perdido completamente con alfil por D7, rey por D7, rey C5, rey E6, rey C6 ganando la oposición y el peón de D5 y el de A7 va a ser capturado también. Un final de rey y peones completamente perdido. Por lo tanto, sigamos con la partida con rey C6, H5. El negro está casi forzado a capturar este peón por la razón que expondremos. Ellas jugaron, lógicamente, como decíamos, G por H6. Pero si las negras no capturan ese peón y juegan nuevamente alfil E6, seguiría H6. ¿Por qué H6? También es buena la jugada de captura en G6 y después de H por G6 y H por G6, el peón de G6 ha quedado débil. Esa era otra opción, pero H6 es una jugada que establece un peón en esa casilla conocido como peón potencialmente pasado y va a tener un elemento táctico importante en el momento de que el blanco sacrifique su alfil en la casilla G6. Por ejemplo, alfil C8, sigue alfil B5 jaque, rey D6, alfil E8 y no hay defensa contra alfil por G6, con lo cual el peón potencialmente pasado de H6 se convierte en un grave peligro. Esas eran dos opciones. Ahora, el negro siguió con G por H5, alfil por H5. Ahora las negras tienen otra debilidad en F5, además de la de D5. Rey B6, A5 jaque y rey C6. Si el rey se desplaza al otro lado y juega A6, conduce a un estado bastante cómico y simpático de impotencia para el negro después de alfil F7, alfil B7 y alfil E6. Y después que se agoten los movimientos de peones de las negras en el ala de rey, además de caer F5, tendrá que mover su alfil permitiendo alfil C8 y ganando el final de rey y peones tras el cambio de los alfiles en B7. Así que ellas decidieron mantenerse en C6 para impedir la entrada de rey blanco en C5. Pero finalizó la partida como sigue: alfil E8 jaque, rey D6 y rey B5. Las blancas pueden avanzar poco a poco hacia el campo enemigo. Rey E7, alfil H5. Con esto se amenaza nuevamente rey C5 y las negras lo impiden con rey D6. Alfil E2. El blanco va a planificar una especie de Xusban en el campo de las negras, ubicando su alfil en C2. Sigue
alfil B7, alfil D3, alfil C8 y alfil C2. Suxban. El rey no puede moverse sin permitir que el blanco entre en C5. El alfil no puede ir a B7 porque perdería el peón de F5. Y si el alfil se mueve a D7 o E6 manteniendo la defensa de F5, permitiría la entrada del rey. Por lo tanto, hay que esperar aquí perdiendo un tiempo con H6, pero los tiempos se van a acabar. Alfil D3. Esto solo evita el momento de la verdad con un movimiento. Ahora las negras deben hacer una concesión. No pueden hacer más nada. Si mueven H5, otro peón en blanco que sería capturado. Por lo tanto, deben conceder algo al blanco o permitir que el rey vaya a A6 o a C5. Ellas decidieron lo primero, con alfil D7, rey A6, rey C7 y rey por A7. Alfil C8. Esta era la idea de las negras. Mantener al rey blanco en la banda del tablero donde difícilmente pueda salir de ahí o con mayor dificultad saldría de ahí. Janoski soluciona este problema de la siguiente forma. Alfil C2 y ahora H5. Esto condena al otro peón al abandono. Pero, de todas formas, si se mantenía con el alfil en E6, entonces el rey blanco saldría con rey A6, rey C6 y ahora liberan su rey por medio de alfil A4 jaque seguido de rey B5. Por lo tanto, eso tampoco solucionaba y ellos jugaron H5 manteniendo el rey blanco en la banda del tablero, pero han ubicado un peón en casilla atacable. Siguió inmediatamente su ataque con alfil D1, rey C6 y alfil A4. Janoski no se apresura, puesto que el peón de H5 está condenado, aunque alfil por H5 directamente también era bueno. Después del rey B5 A6, el peón no puede ser capturado o no debe ser capturado porque después de alfil A6 sigue alfil E2 jaque y el alfil de las negras sale del tablero. Así que las blancas decidieron alfil A4 jaque, rey C7, alfil E8, alfil E6 y ahora A6. De esta manera, la posición es obviamente desesperada para las negras. Después de ese movimiento, Janoski dio la siguiente línea. Alfil C8, alfil por H5, alfil E6, alfil G6, alfil C8, alfil F7, rey C6, alfil G8, con otro Suxban para las negras. Si mueven el alfil, el rey va a B8 y el peón promueve. Si mueven el rey a D6, por ejemplo, sigue rey B6, el rey liberado, el peón le dan paso para ir a la octava fila, lo cual obliga a las negras a entregar su alfil por el peón. Una espléndida obra de precisión del campeón canadiense, quien fue un destacado experto en finales. Su mejor colección de partidas, por desgracia una rareza bibliográfica en estos días, contiene una serie de finales finamente jugados y puede ser muy recomendable estudiarlos. Buscaremos más finales de Janoski para ver a este gran jugador que, como mencionamos, fue un gran finalista. Espero que este final haya sido de utilidad. Es un final práctico, no teórico, pero que tiene muchos conceptos importantes en este tipo de finales de alfil de igual color. Así que, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!